Se avecina un nuevo mercado para el Real Oviedo. ¿Y qué mercado? ¿Qué mercado tan relevante para la entidad carballona? Porque la situación es pues muy pobre, una situación muy preocupante y el Real Oviedo necesita reforzarse y de la mejor manera posible porque necesita activos que funcionen verdaderamente como Dios manda en esta categoría de oro. Para que haya entradas, para que haya fichajes, primero deben salir por la puerta algunos jugadores. Yo creo que si hiciésemos una encuesta dirigida a los oviedistas o incluso a esos seguidores del fútbol de la primera división y que hayan visto al Real Oviedo, en esta lista de salidas pondrían a más de uno, a una cantidad realmente importante, sobre todo para un equipo que en el mercado de verano, si no me equivoco, fichó a 12 jugadores y de esos 12 jugadores vamos a ver qué futbolistas pueden estar en esta lista, en la rampa de salida. Ya se ha hablado de algunos nombres, pero en el vídeo de hoy voy a dar mi opinión. Voy a hacer un pequeño análisis de qué jugadores, desde mi punto de vista, deberían salir de este equipo, que es el Real Oviedo. Ha habido bastantes fiascos, algún fichaje ha funcionado bien. Recordar que también tendréis dentro de unos días las notas de esta primera vuelta, pero voy a esperar a que acabe, es decir, esperamos a esos dos partidos, a no ser que vosotros queráis que la haga ya, que haga ya ese vídeo. Yo creo que es mejor esperar a que acabe esta primera vuelta y ya haremos el vídeo de las notas. Así que no me alargo más y empezamos con esta tier list donde, os lo pongo ya aquí en pantalla, donde podéis ver cómo tenemos 4 escalones. Se queda, posible cesión, posible venta y largar. Largar, yo creo que hay que entenderlo como algo que este tío se tiene que ir definitivamente, independientemente de la oferta que llegue. Posible venta, que en caso de que haya una oferta buena, pues hay que plantearse el que salga, y posible cesión, pues más de lo mismo, pero con una cesión, y se queda pues que, como dice el propio nombre, ¿no? Debe ser un jugador que se mantenga en esta plantilla del Real Oviedo. Así que empezamos por la portería. Tenemos a Aron Escandel y a Moldovan. Con uno no hay ningún tipo de duda. Aron Escandel ha jugado todos los partidos de liga, por lo tanto se debe quedar por el rendimiento tan alto que está dando. No voy a hablar tampoco de la situación actual del jugador, porque creo que ese vídeo va más enfocado, o ese análisis va más enfocado hacia el vídeo de las notas, ¿no? Entonces tampoco quiero explayarme mucho en este apartado. Moldovan, pues Moldovan debe, yo creo que salir, debe largarse. Bueno, debe largarse, a ver, creo que hay que entender que al final hay un número limitado de fichas de jugadores que estén cedidos, y si el Real Oviedo quiere traer a más de un jugador cedido, pues Moldovan podría ser una posible salida, y sobre todo el portero lo está pidiendo. Es una posición además donde el equipo tampoco depende mucho de él, únicamente en caso de que Aarón pues tenga algún problema a nivel de lesión. Se está hablando de que Moldovan va a salir porque él quiere irse del Real Oviedo debido a esa falta de minutos. Un partido tan solo en la temporada, el de Copa del Rey, además un encuentro desastroso por parte del equipo asturiano. Y es un portero que al final yo creo que el salario bajo no es, y ahí el Real Oviedo se puede liberar una ficha. Se está hablando también de que el Oviedo no iría por un segundo portero y que apostaría por Miguel Narváez, el del Vetusta. Es arriesgarte mucho. El Real Oviedo estaría siendo muy aventurado, pero a lo mejor en estas circunstancias pues te toca arriesgar en algunas cosas, y esta puede ser una de las cosas en las que arriesgues, ¿no? En la que te juegues un poco el todo por el todo. No tengo un segundo portero, apuesto por el del Vetusta, y Aron Escandel, que lo está haciendo fantásticamente bien, pues que juegue absolutamente todo, porque se lo merece, y en caso de una lesión pues toca apretar los dientes y confiar en el segundo portero. Es una decisión que puede generar controversia, que puede generar mucha discusión, pero creo que a estas alturas también a lo mejor estos acontecimientos te obligan a arriesgar. Así que vamos a poner Moldovan largar porque el propio jugador lo está pidiendo. Y vamos ahora con la zaga, con los zagueros. Empezamos por el lateral derecho, que tenemos a Nacho Vidal y a Lucas Aijado. Nacho Vidal se debe quedar y Lucas Aijado, ¿no? Viene a hacer un partido que no es malo contra
contra el Celta, pero es cierto que a lo mejor el equipo necesita un lateral derecho que pueda generar más competencia en esa banda y que pueda complementarse con los otros jugadores del Real Oviedo y que enriquezca un poco el sistema del equipo Carballón. A ver, Lucas Hijado, si sale, lo normal es que no llegue a una oferta, se llega a un acuerdo con otro club y salga gratuitamente, como ya pasó con Sebas, Paulino, todo este grupo de jugadores, ¿no? Posible venta. Bueno, en caso de que llegue un lateral derecho, hay muchos efectivos. Lucas Hijado podría ser una posible salida, ¿no? Más que venta, sería salida. De hecho, voy a poner ya este apartado. Voy a poner este apartado de, de posible salida. A ver cómo se hace esto, porque no me acuerdo muy bien. Bueno, pues no me acuerdo muy bien cómo se hacía lo de añadir una tier nueva. Entonces, bueno, lo dejo como está, pero bueno. Mira, agregar una fila. Agregar una fila aquí. Lo voy a agregar. Perdón por este problema técnico. Se queda. Vale, vamos a ponerlo aquí debajo. Agregar una fila a continuación. Aquí, bien. Se queda, pues sería. Aquí. Posible salida. Pues vamos a poner a Lucas Hijado en posible salida. Continuamos con David Costas, que se debe quedar y que está rindiendo, yo creo que bastante bien. Sobre todo un central que ha jugado prácticamente todos sus últimos años en la segunda división. Yo siempre he pensado que era un central que podía jugar en primera, pero que al final, entre esas lesiones y entre esa falta de continuidad en su fútbol, eso le impedía jugar en la máxima categoría. Pero esta temporada creo que ha cogido esa continuidad, ha adquirido ese rol de protagonista y está rindiendo a un buen nivel. Se debe quedar en el Real Oviedo. Y David Carmo, que creo que es uno de los mejores fichajes del Real Oviedo en esta temporada, también debe quedarse. Me parece que es un muy buen central, recio, contundente, duro. Así que David Carmo, desde mi punto de vista, también debe quedarse. Está cedido, así que aquí no hay problema. Eric Belli. Eric Belli, un tema difícil de afrontar, difícil de abordar, porque hemos visto a muy poquito a Eric Belli. Empezó, bueno, su primer partido es muy bueno contra el Barcelona o no me acuerdo contra quién, pero deja acciones individuales a nivel defensivo bastante buenas. En este último partido no me ha disgustado y creo que es un central que podría tener algo más de protagonismo. Al menos es que hacemos un análisis retrospectivo y nos fijamos que no estaba teniendo prácticamente minutos en este Real Oviedo. Yo creo que se le puede dar más bola a Eric Belli. El problema son las lesiones. El último partido acabó además con molestias. Pero yo creo que es una opción para que se quede, ¿no? Se puede quedar en esta plantilla, así que yo voy a decir que se queda Eric Belli. Vamos a ver también qué pasa con Kevin Lo Mónaco, si llega o no, pero creo que tampoco en la defensa hay que tocar mucho. Dani Calvo, yo creo que se va a quedar, ¿eh? Es un futbolista que lleva siendo un baluarte años en la zaga. Es verdad que este año pues no va a tener ese protagonismo. Yo creo que él también ya lo asimilaba al inicio de temporada este hecho, que aunque todavía no se estuviese produciendo, sabía que lo iba a tener muy complicado por las llegadas, por los nuevos fichajes, y yo creo que él está dispuesto a ser a tener un rol diferente, pero bueno, a tener un mejor salario y a estar en un equipo de primera división. Y yo creo que si el Oviedo baja, que esperemos que no, pues puede volver a tener ese protagonismo que no está teniendo esta temporada. Oyer Luengo, pues Oyer Luengo es un futbolista que se me ha descuadrado un poquito esto la TER, pero bueno, no toco nada. Oyer Luengo es un futbolista que a mí me hubiese gustado verle más en esta primera vuelta del campeonato liguero. Le hemos visto muy poquito, ni como lateral, ni como central. A mí siempre ha sido un defensor que me ha gustado porque es muy aguerrido, porque es muy luchador, porque es muy duro en los duelos. Es un central bueno a la hora de correr hacia atrás, no es para nada lento. Es un central, bueno, que su posicionamiento no es malo. De hecho, hace 2 temporadas llegó a sonar para el Athletic Club y me ha sorprendido que no le estén dando muchas oportunidades. Por lo tanto, yo le voy a poner en posible cesión, pero es un futbolista que a mí me extraña que no esté teniendo ninguna oportunidad. De hecho, Lucas Hijado también le ha adelantado en esa posición de lateral derecho, que es algo que yo creo que ahí se podía sondear, ¿no? El Oyer Luengo como lateral. Javi López para mí se debe quedar. Creo que
la posición de lateral izquierdo es de las mejores del equipo, de las más completas, porque tienes a dos laterales que yo creo que te cumplen. Es cierto que Rain lleva una racha que a mí no me convence, pero creo que son dos laterales que cumplen para esta primera división. Y Rain también voy a poner que se queda. Dendoncker, por cierto, decir de Javi López que está cedido por la Real. Dendoncker se debe quedar, creo que ha bajado el suflé con Dendoncker, creo que no es el mismo del inicio del curso, pero es un futbolista que vamos a ver a ver si Guillermo Almada es capaz de rescatarle un poquito, de que empiece a crecer, de que empiece a ser más protagonista con pelota, a tener más incidencia en esos duelos, a la hora de trabajar sin pelota, ser un mejor recuperador, pero creo que no es un mal centrocampista y se debe quedar en la entidad. Kwasi Sibo aquí yo lo pongo como posible salida, como posible venta, ¿no? Porque se está hablando que pueda marcharse a la Liga Mexicana, un intercambio, ¿no? Va a venir Nicolás Fonseca, procedente del Club León, y que a lo mejor adhesivo pues se vaya al Club León o al Pachuca, ¿no? Para un poquito fortalecer debido a esa salida de Nicolás Fonseca de la Liga Mexicana. Hay una opción encima de la mesa, al parecer, de una oferta de 1,5 millones por Kwasi Sibo. Me parece una opción interesante. Al final da pena porque es un jugador que ha comulgado con la afición, pero es un futbolista que técnicamente en muchos contextos les cuesta. Lo vimos el año pasado, pero sobre todo en este curso lo estamos viendo, como cuando los rivales te aprietan, a él pues se le notan a veces las carencias. Además creo que sin balón tampoco está haciendo un gran papel, tampoco ha tenido muchas oportunidades, y eso hay que decirlo, pero yo pues tantearía, ¿no?, el ponerle ahí en posible salida. Colombato se queda. Colombato, la verdad que no es ese centrocampista que maraville a la afición carballona o a los diferentes aficionados de la Liga EA Sports, pero es un chico que se sacrifica en muchos momentos, que corre, que tiene esa garra, pero es cierto que su calidad no está siendo diferencial. Pero bueno, por los años que lleva en el club, y a lo mejor puede llegar algún centrocampista potente, entre comillas, y quitarle el puesto, pero al final, para ser un centrocampista de esa segunda unidad, pues creo que te viene bien, aunque veremos también qué llega al Real Oviedo, cuáles son los nuevos fichajes en esta demarcación del centro del campo. Alberto Reina también le voy a poner en se queda, ¿no? Sobre todo es un nuevo fichaje, es uno de los jugadores que creo que sus funciones se parecen más a las de Cazorla, salvando las distancias, evidentemente, es una diferencia abismal, pero es cierto que si tenemos que comparar a un futbolista con Cazorla a la hora de dilucidar el juego, de girar el juego, de encontrar soluciones, Alberto Reina aquí es de los mejores, ¿eh? Aunque creo que tampoco su irrupción haya sido tremenda en este Real Oviedo. Viene a hacer un partido que tampoco es malo ante el Celta de Vigo, pero es cierto que tampoco no está haciendo una temporada espectacular Alberto Reina. Seguimos y ahora toca Cazorla. Pues Cazorla evidentemente se queda, aquí no hay ningún tipo de duda. Obiejaria muestra detalles en algunos partidos, pero las lesiones están siendo su gran escollo, su gran lastre, que a poco que juega, Obiejaria ya está con molestias, y esto es así. Aquí debe evaluar la situación en el Grupo Pachuca, el Real Oviedo y los directivos, de cómo afrontar este tema, porque es un futbolista que, como estoy diciendo, la pide, el chico se le ve con una actitud positiva, pero se ve que esa lacra que tiene de las lesiones, pues está ahí, y que ha estado 2 años inactivo en el fútbol, siendo un jugador que no estaba en ningún equipo, y al final eso se está pudiendo visualizar perfectamente. Entonces me parece un tema complicado. Es verdad que su ficha es la más baja junto a la de Cazorla, porque es el salario mínimo, entonces tampoco es que suponga un gran gasto, y vamos a ver si también Guillermo Almada confía en él o no. Así que yo le pondría en posible salida, pero creo que es un futbolista que a lo mejor hay que tener paciencia. Es decir, no debemos impacientarnos, y a lo mejor debe ser un futbolista que hay que tener algo de paciencia con él debido a esa inacción que le ha rodeado en los últimos años. Luka Ilić ha sido un desembolso importante el del Real Oviedo. Bueno, importante, el mayor desembolso del Real Oviedo en el mercado veraniego.
2 millones de euros se pagó por él, el fichaje más caro del Real Oviedo en esta última temporada y un fichaje que ha sido un fiasco absoluto. Es un jugador que creo que algo de calidad tiene, no tiene mal pie, pero es un jugador muy blando, se le ve que pierde absolutamente todos los duelos, prácticamente todos los duelos, defensivamente se le ve escaso de recursos y luego también se le ve escaso a nivel de tener la pelota. No es un jugador que te esté aportando mucho, de hecho no te está aportando prácticamente nada. Le recuerdo algún pequeño detalle, pero más en jugada en estático, pero es que cuando el balón corre, ves que a este futbolista le falta muchísimo. Luka Ilić, si llega una oferta buena, o como mínimo una oferta que iguale lo que pagaste por él, debe salir, yo creo. No lo sé, me parece un tema complicado. Guillermo Almada le verá ahora en los entrenamientos, pero es que ni con Paunovic ni con Luis Carrión ha funcionado. No sé, se me viene a la cabeza lo de Jaime Suárez, ¿no? Luis Carrión, por ejemplo, fue muy cabezota a la hora de apostar por Jaime Suárez y yo creo que acabó saliendo bien. Pues Luka Ilić, que es ese perfil de futbolista, aunque diferentes, no son dos jugadores idénticos, pero es un media punta, igual que Jaime Suárez. Luis Carrión no ha apostado como sí que apostó por Jaime Suárez. Entonces eso yo creo que incluso hace que las dudas crezcan, ¿no? Entonces yo aquí me plantearía una posible salida por parte de Luka Ilić. Hassan, posible venta. Es un futbolista que a mí me gusta, me fascina, obnubila. Es un jugador que yo creo que encanta, o sea, gusta mucho lo que realiza muchas veces, esos malabares, se convierte en ese funambulista, en ese jugador que es capaz de driblar, de marcharse, de encarar, de ser un jugador que aporta dinamismo a tu fútbol, pero le falta la continuidad, le falta la constancia, y en un sistema como el de Guillermo Almada, vamos a ver qué rol juega, porque es un equipo que va a ir a presionar bien adelante, y ahí Hassan debe comprometerse con el resto de jugadores. Si llega una oferta potente, yo creo que el Real Oviedo se va a plantear seriamente el venderlo. Yo, por menos de 8 millones, yo creo que no lo vendería. También hay que pensar que es un futbolista que le quedan 2 años de contrato. Es decir, este verano no, el siguiente acaba contrato. Entonces vamos a ver también cómo se pone la situación en este sentido, porque si ves que se te complica, pues a lo mejor te ves prácticamente obligado a venderlo. A mí es un jugador que me gusta para desarmar las defensas de los rivales, lo que he dicho, pero si llega una buena oferta, yo creo que me plantearía él venderle, qué opciones tenemos en caso de que salga Hassan. Entonces le pongo como una posible venta, no largar, pero sí una posible venta. Brecalo. El último partido puede hacer que a alguien le entre esa dudilla, decir, bueno, pues a lo mejor no es tan malo. Ha sido uno de los mejores partidos de Brecalo. Diría que no fue el mejor porque el día, creo que es el del Barcelona, está bastante bien. O otro partido que fue por esas semanas estuvo bien, muy vertical. Creo que no es tan malo como se ha dicho, pero tampoco creo que vaya a ser un futbolista diferencial. Yo le pondría en posible salida también a Brecalo. También todo esto depende de las opciones que tengas en la recámara. Si tienes buenas opciones, pues a lo mejor Brecalo sí que debe salir. Y la Chaira, a mí es un futbolista que me gusta. Se debe quedar. Brandon Domínguez, largar. Este fichaje no se entiende. Este fichaje, no sé de quién fue la idea, pero es uno de los peores fichajes de los últimos años. No podemos tampoco evaluar mucho su situación porque no ha jugado. O sea, a nivel futbolístico poco podemos decir, porque es que no ha jugado ni un minuto en Liga. Lo único es ese partido de Copa del Rey, que ya dice mucho, así que Brandon Domínguez debe irse. Fede Viñas es un delantero que me gusta y debe quedarse. Rondón largarse, romper esa cesión y que vuelva a la Liga Mexicana. Se está hablando de que pueda recalar en el Club León. Y Alex Forés, posible salida. El problema es que aquí, si quieres que salga, tú tienes que pagar porque es una cesión. Si tú quieres que... O sea, para que salga sin que tú tengas que pagar, el Villarreal tendría que ser el que rompiese esa cesión. Recordar que el Real Oviedo además tiene una opción obligatoria de compra, si no me equivoco, de 1 millón de euros por Alex Forés. Entonces, yo creo que no es malo este tío. En segunda división estaría gozando de más protagonismo, pero esto es primera y el nivel es mucho más alto. Entonces, creo que lo va a tener complicado para sumar minutos. Vamos a ver qué papel juega aquí con Guillermo Almada, pero también me plantearía una posible salida y sobre todo hablar con el Villarreal a ver si se puede llegar
a un acuerdo. Y hasta aquí, después de estos 20 minutos, este es un poquito el balance que yo hago a nivel de salidas. Una posible cesión, la de Oyer Luengo, porque por ejemplo, a Oyer Luengo yo no lo vendería, no me desprendería de él definitivamente, porque en caso de descenso es una opción de garantías para la zaga. Y por lo demás, posible salida a Ejado, Sibo, Illich, Brekalo y Forés. Hassan, si llega una oferta importante, puede marcharse y largar definitivamente probablemente Rondón, Brandon Domínguez y Moldovan. Hasta aquí, os leo en comentarios. Va a ser muy importante esto. Y si se puede sacar dinerito, pues mejor, ¿no? De hecho, el equipo a día de hoy, pues la situación que vive económicamente no es la mejor. Menos mal que está el Pachuca ahí al lado para poder incorporar jugadores, porque si no la situación sería muy dura de afrontar. Poner en comentarios qué os parece estas decisiones que he tomado. ¿Creéis que en alguna decisión que he tomado me equivoco? ¿O creéis que algún futbolista de esos que he puesto en quedarse deberían salir? Os leo en comentarios y estoy atento a vuestras opiniones. Recordad que os suscribáis, que le deis like y le deis a la campanita. Ahora sí que sí, nos vemos en la próxima.